Yo soy Iraida Vargas Arenas. Bueno, en realidad Iraida Graciela Vargas Arenas. Nací en la ciudad de Maracay hace ya 6 décadas, poco más. Y pasé mi infancia en Maracay, en la ciudad de Maracay. Vivíamos en una de esas casitas que había traído al país, habían llegado al país durante el medinismo, durante la época de Medina, una casita muy modesta, situada en la avenida 19 de Abril, enfrente de la actual Plaza de Toros. Y pasé mi infancia en Maracay. Soy hija de Pedro Manuel Vargas Manzanilla. Él era trujillano de nacimiento, había nacido en Monte Carmelo, y de Carmen Teresa Arenas de Vargas, natural de Valencia. Mi mamá era valenciana y con ella se cumplía aquello de que las valencianas son muy bellas. Era una rubia espectacular, todo el mundo decía que era la catira preciosa, de manera de que ambos no tenían profesión propiamente tal. Mi mamá era maestra porque en esa época la gente tenía excelente ortografía, tenía mucho conocimiento, era una mujer muy disciplinada, de manera que tenía todas las cualidades para ser maestra. Y mi papá era una suerte de estos que se encargan de llevar los libros de las compañías, contador, pero trabajaba no en la empresa privada, sino en el sector público, como era lo usual, porque la empresa privada estaba muy poco desarrollada para aquel entonces. Yo nací en el año 42, por lo tanto tengo 69 años, y mi infancia transcurrió durante la parte final del gobierno cuando los líos de los adecos que le dieron y de Pérez Jiménez, que le dio el golpe al gobierno adeco de Rómulo Gallegos. Y mi primera juventud, ya finalizando la década de lo que llaman la adolescencia, me vine a Caracas a estudiar a la Universidad Central de Venezuela en el año 59, coincidiendo con el golpe que le dieron del derrocamiento del dictador Marcos Pérez Jiménez. Yo estudié en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay. Mis estudios primarios los hice en un colegio. Yo siempre digo que los nombres de los sitios y de los centros estudiantiles a los cuales yo acudí nos ubican mucho en la historia de Venezuela. Eso como que fue una suerte de elemento medio premonitorio ahí de lo que iba a ser a futuro, porque estudié en un colegio, mi primaria en un colegio particular donde mi madre era maestra, que se llamaba el San Pedro Alejandrino, como la quinta donde muriera el Libertador. Y luego estudié en un liceo, Agustín Codazzi, con el nombre de un pensador y un científico muy connotado para la época de Guzmán, cuando viene al país, y la época de Gómez, etcétera, es decir, de comienzos del siglo XX, que fue quien fundó y creó la colonia Tovar. De manera que mis estudios estuvieron vinculados a, como todos los niños de aquel entonces, tuve que escoger fui la primera promoción donde se dividió el bachillerato en bachillerato ciencias y bachillerato humanidades, y yo escogí ciencias porque me gustaba mucho la mineralogía y me gustaban las ciencias de la tierra en general. Y aunque yo quería estudiar historia, pero había que estudiar filosofía y letras, y yo no había cursado estudios de latín y griego, porque soy de una promoción que fue la primera donde se hicieron cambios en el pensum de estudios. Es decir, cuando yo entré a secundaria, se daba geografía en primer año de bachillerato, pero cuando pasé a segundo año de bachillerato la pasaron para primaria, de manera que yo no vi geografía.
Y cuando ya llegué a tercer año de bachillerato, entonces habían eliminado el latín y el francés, y era obligatorio el inglés, de manera de que tuve muchos cambios y al final pues opté por estudiar ciencias y soy, bachiller en ciencia de la República. Y como decía, me vine a Caracas en el año 59 a estudiar. En aquel entonces así lo pensé que valía la pena. Empecé a estudiar bioanálisis, la carrera de bioanálisis. En ello influyó mucho que tenía dos hermanos mayores que estaban estudiando medicina. Y en mi casa lo que se hablaba era de las carreras de las ciencias de la salud. Pero bien pronto me di cuenta, una vez que comenzaba la carrera de bioanálisis, me di cuenta de que eso no era lo que más me gustaba a mí, porque yo quería en realidad era estudiar historia, pero no existía la carrera de historia. Acababan de abrir la universidad, reabrir la universidad después de que hubiese sido cerrada. Y entonces alguien, un alma caritativa, se apiadó de la ignorancia de los adolescentes de aquel entonces y me dijo, bueno, pero ¿por qué no estudias sociología? Y existía para entonces la carrera de sociología y antropología, de manera de que el que se graduaba en eso, se graduaba con 2 títulos. Pero no eran solamente nombres, de hecho se estudiaban 2 carreras en una. Y aunque cuando ya estudié fue el primer año de nuevo que se cambió lo de sociología y antropología y se quedó sociología o antropología, aunque eso era así, de nombre, de hecho en la realidad yo cursé las 2 carreras, eran las materias, era una locura ese experimento. El primer año recuerdo que tenía 15 asignaturas, o sea, claro, había que tener las 7 de una y las 8 de la otra y así sucesivamente. De manera que me vine a Caracas, estudié un semestre de bioanálisis, lo dejé y empecé luego en el año 60 la carrera de sociología y antropología, que en aquel entonces a partir del tercer año era que se dividía en sociología o en antropología. Y me gradué en el año 1964 de antropóloga de la República. Ya de estudiante, entré en contacto con una realidad que desde la provincia no se conocía. Entré en una universidad muy convulsionada políticamente, el país estaba convulsionado políticamente. Existía la consigna de estudiar y luchar y se cumplía, los estudiantes estudiábamos y luchábamos. Conocía gente hoy día muerta, desaparecida en los combates de la lucha armada o vivos, cambiados, como dicen los Roberto, que han saltado la talanquera, o vivos que están luchando todavía en el espacio revolucionario. Recuerdo haber tenido una asignatura o algún contacto directo, creo que era su último curso del hermano del actual presidente de la Asamblea Nacional de Sotorroja, de Víctor, quien era una persona muy querida para el curso, pues todos lo conocíamos y era muy combativo. Recuerdo particularmente así entre las anécdotas más destacadas de esa época, de mis primeros estudios universitarios, haber visto de repente estar tomando una clase y se abría la puerta violentamente y entonces aparecía Alfredo Maneiro gritando "Viva la revolución, tenemos que luchar", nos daba 2 o 3 consignas, nos daba 2 o 3 luces y salía corriendo porque seguro que por ahí venía la represión a llevárselo. Y yo con frecuencia le digo a mis hijos, siempre se los he dicho, que fue una época donde no solo se estudiaba y luchaba, como dije antes, pero era una época muy especial porque yo digo que, yo les decía a ellos que había el rector y que todos los demás éramos reptores o reptoras, porque vivíamos reptando para evadir las balas. Era una época muy convulsionada. Yo recuerdo haber estado en la universidad cuando mataron a Montesinos, desde el esqueleto de la actual Facultad de Farmacia, que él estaba arriba disparando,
o haber visto morir a compañeros frente a la oficina donde yo trabajaba en los primeros años de graduada, que quedaban frente en el actual Instituto de Investigaciones, al lado, al lado del reloj y enfrente del Jardín Botánico. Creo que es importante esta idea de estudiar y luchar, porque uno tenía círculos de lectura. Yo oigo ahora y me invitan con frecuencia a dar formación sociopolítica a los compañeros y compañeras de los movimientos actuales. Y yo recuerdo que en aquel entonces existía eso, sobre todo el Partido Comunista trabajaba mucho con los estudiantes, pero existía una vinculación directa entre la formación que uno recibía, las lecturas que le mandaban a hacer, y la práctica real, la vida cotidiana de un estudiante universitario de los años de finales de los 50 y comienzos de los 60, de los primeros 5 años de la década de los 60, fue una vida de eso, de estudiar y luchar, realmente estudiar y luchar, formarse en la práctica, en la acción directa, participando de distintas acciones, pues, de todo tipo. Y bueno, eso para mí, creo, fue fundamental, tanto la parte práctica misma como las discusiones de las ideas, del comentar las lecturas, bueno, que no teníamos muchos instructores, los instructores eran los libros y el debate era lo que daba vida a la formación de los que estábamos en eso, pues. Y bueno, cuando estaba ya a punto de graduarme en el último semestre, me tocó hacer un trabajo de campo en la ciudad de Quibor, en el estado Lara, bajo las órdenes del profesor Zanoja, quien a partir de ese momento pues nos enamoró. Digo a partir de ese momento porque al muy poco tiempo de conocernos nos casamos. Él estaba trabajando en un cementerio prehispánico en la localidad de Guadalupe, en el estado Lara, muy cerca de Quibor. Y bueno, yo era estudiante y tenía que hacer un trabajo sobre ese tema. Y bueno, fui a buscar al profesor en sus labores pedagógicas de campo y nos conocimos y nos casamos casi inmediatamente. Y muy poco después, como decía, esto fue hacia el final de mi carrera, muy poco después me gradué y una vez que nos casamos nos fuimos a Europa a hacer un posgrado en Francia. Yo iba con la intención de estudiar las evidencias arqueológicas de la dieta de los indígenas, de nuestros pueblos originarios, pero la parte botánica de alimentos de tipo vegetal. Y Mario iba a hacer su curso respectivo sobre la parte de animal, pues la fauna, la caza, los alimentos de origen animal. Y bueno, entonces cuando llegué a París hice un curso para aprender a preparar muestras de suelo, extraerle los granos de polen de las especies que habían consumido nuestros pueblos originarios. Y estando en París, la profesora consideró pertinente que completara mis estudios en Holanda, de manera que pasé un trimestre, el último trimestre que estuve en Europa lo pasé en Leiden, en la ciudad de Leiden, estudiando palinología asociada a sitios arqueológicos, y en Francia lo hice en la Sorbona, estudiando palinología asociada también a sitios arqueológicos, pero también a sitios modernos, de forma tal de que a nuestro regreso, que fue comenzando el año 65, comenzando el año 65, yo regresé embarazada de ese cuento de que las cigüeñas traen los niños en París. Se cumplió en mi caso y regresé embarazada y tuve el primero de nuestros 3 hijos el año 65, el mes de mayo, y luego después salí embarazada de nuestros otros 2 hijos
Carlos el mediano, Carlos Gabriel, y el mayor se llama Pedro, y Andrés el menor se llama, y el menor se llama Andrés. Pedro es politólogo, Carlos es músico y Andrés es computista. De manera que formamos una familia hace 47 años y medio, que bueno, aquí estamos, hemos compartido con Mario proyectos de vida, tanto en el ámbito personal, íntimo, nuestro, y también en el área profesional. Bueno, como decía, mi padre era trujillano y mi madre valenciana, y fuimos 6 hermanos. Ellos tuvieron 6 hijos. Y yo soy la cuarta, 3 varones primero que yo, y luego yo soy la cuarta, y luego otro varón después que yo, y después vino una otra niña. Mis hermanos eran Pedro, Manuel, Jorge, Rafael, luego Carlos y Yolanda. Y ese hecho de que yo fuera como la del medio, pero hembra, rodeada prácticamente de varones casi toda mi infancia, hizo que yo fuera una hembra muy femenina en muchas cosas, de lo que yo considero que es el estereotipo de lo que es la feminidad para aquella época. Es decir, yo jugaba con muñecas, yo jugaba de hacer comidita y todo lo demás, pero al mismo tiempo tenía muchos hermanos varones, entonces ellos a su vez tenían muchos amigos, de forma tal de que mis juegos no siempre fueron muy femeninos. Yo era muy buena con las metras, y mis hermanos se ponían furiosos porque yo era capaz de bocharle y agarrarle la bolondrona a cualquiera de ellos. Entonces jugaba eso, los juegos tradicionales. Yo tuve una infancia muy feliz, mi familia era muy conservadora y muy controladora. Tenían la idea de que las mujeres había que cuidarnos de los depredadores masculinos. Eran muy conservadores, pero eso era lo característico en aquella época. Y yo creo que una cosa que me marcó muchísimo fue que yo siempre que lo hablo con Mario, hablamos de nuestras infancias, él siempre habla de una familia muy fluida, muy liberal, que los dejó a cada quien hacer un poco lo que quisieran, que buscaran su salida por sí mismo. En mi caso fue un poco más controladora, una familia muy protectora, muy sobreprotectora. Y mi padre, que era un hombre que no tenía ningún medio de fortuna, mi madre también, eran muy conservadores, pero nos impulsaban mucho a superarnos, y los estudios para ellos eran sagrados, de manera de que puedo decir con orgullo que mi hermano mayor murió, yo no lo conocí prácticamente, murió cuando éramos muy niños, pero los 5 que quedamos, todos fuimos o magna cum laude o summa cum laude en las carreras a las cuales nos dedicamos, y creo que eso viene de esa formación familiar, que el estudio era fundamental, y creo que los principios morales que nos inculcaron, el respeto a los demás, el amor al trabajo, el sentido de la responsabilidad, eso es una cosa que han pasado, como ven, ya lo dije antes, tengo la edad que tengo, muchas décadas, y sigo creyendo en esos principios y practicándolas, y espero y siento que se lo he transmitido a mi familia, y es una cosa que comparto con la familia que yo formé después. Yo recuerdo que mi infancia fue, como decía, muy feliz. Había una característica muy provinciana en la manera de jugar, que creo que se perdió, y que yo lo echo de menos para mis hijos, o lo eché de menos para mis hijos y ahora para mis nietos. Yo recuerdo que los niños jugábamos en la calle frente a la casa, los padres se sentaban en unas sillas frente a la casa y los niños estábamos ahí correteando, no había casi tráfico, y menos en Maracay, que era una ciudad de provincia. Y uno jugaba juegos combinados, niñas y niños, no había juegos solamente masculino o solamente femenino, al menos no en esa primera fase de la infancia. Después, ya vino el fútbol, el béisbol, no sé qué, todo esto lo jugaban mis hermanos, pero yo era la madrina de los equipos, o era la encargada, era como especie de aguatera, la que le llevaba el agua, la que les llevaba, siempre era
una colaboración, de manera que había un buen rapport entre niños y niñas. Sin embargo, ya cuando, ¿cómo se llama? Yo empecé a entrar en la edad que se considera que podía fijarme en niños, en muchachos, y los muchachos se podían fijar en mí, entonces ya la situación cambió, ya esa libertad de jugar con otros de otro sexo no era tal, y fui muy controlada, muy característico de esa época de los años 50, sobre todo yo recuerdo, yo fui una adolescente hacia finales de los 50, de manera que fue como una década maravillosa de la que viví de mi infancia. Y pudiera pensar en alguna anécdota, pero en este momento no me viene alguna a la cabeza. Bueno, yo me casé con Mario y yo creo que influyó muchísimo el que tuviéramos ambos la misma profesión. Eso fue decisivo en la atracción, porque no fue solamente la atracción física característica del enamoramiento, sino también la atracción intelectual. Y desde que nos casamos empezamos a trabajar. Era imposible trabajar en investigación en Venezuela en los años 60, comenzando los 60 o en adelante hacia finales de los 60, era imposible trabajar en eso por cuenta propia, había que estar adscrito a una institución y generalmente universitaria, no habían centros de estudio solamente de investigación, de manera que empecé a trabajar igual que con él en la universidad, primero en la Universidad de los Andes y luego en la Central. Y nuestros proyectos de investigación básicamente estaban orientados a tratar de reescribir la historia de Venezuela, porque para el momento en que tanto Mario como yo empezamos a trabajar en la investigación arqueológica, nos dimos cuenta de que nosotros no conocíamos, la historia de Venezuela se reducía a la historia colonial, no se conocía para nada o prácticamente nada de la historia precolonial, de todo lo que hicieron nuestras etnias originarias o de lo que hicieron las poblaciones de afrodescendientes traídos a la fuerza. De manera de que nos propusimos a eso, a reescribir la historia, y cada uno de los proyectos que hemos realizado, hasta nosotros estuvimos asistiendo al campo y haciendo arqueología de manera integral hasta finales de la década de los 90, comienzos, hasta el 2001 estábamos excavando en el cuartel San Carlos, de manera de que después de eso ya la arqueología es una disciplina que hacerla en campo es muy dura, la gente tiene que estar en muy buena forma, si no corre el riesgo de sufrir un accidente en situaciones no muy favorables, de forma tal de que hicimos arqueología de campo y todo lo demás, hasta hace, como digo, unos 8 o 10 años, y desde 1964. Y bueno, hemos publicado mucho, pero lo más importante, más que las publicaciones, aunque las publicaciones son fundamentales para difundir el conocimiento que uno crea y que uno obtiene, creo que lo más importante de todo, por lo menos lo que a mí más me satisface, es haber ayudado a formar una generación de antropólogos, no solamente arqueólogos, sino antropólogos, mujeres y hombres, tanto así que, bueno, todavía muchos de ellos, a pesar de que ellos son a su vez investigadores ya de cierto prestigio o bastante prestigio, pues todavía se acercan a nosotros y nos miran como maestros, y eso no tiene precio, eso es algo de lo cual por lo menos yo me siento muy orgullosa y estoy segura de que Mario también. Y bueno, creo que ellos están haciendo lo que deben hacer, formar a su vez, publicar, investigar y conocer facetas múltiples de la realidad nacional, que hoy por hoy, bueno, como hemos cambiado nuestro enfoque en los últimos 12 años, hemos salido de la academia y nos hemos insertado en la lucha política a través de nuestros escritos, porque la gente tiene que hablar de Venezuela conociéndola, no desconociéndola. Es decir, y la mejor manera de conocer a Venezuela es conocerla en su historia, porque la Venezuela ha cambiado a lo largo de los 15 o 14 milenios que tiene de vida social.
De manera que eso creo yo es lo más importante en la carrera profesional que he realizado. Por supuesto, a nivel personal puedo decir que he publicado muchísimo, he asistido a muchos eventos, he dirigido muchas tesis de grado, en pregrado, y en maestría y en doctorado, pero libros, como 40 libros, pero lo más importante creo yo es la formación de los y las estudiantes. Yo siento, a mí me han pedido que hable en este marco, en el proyecto La Voz de los Creadores, que lleva adelante la Casa del Artista. Yo decía en la noche que me entregaron el Premio Nacional de Cultura en la Casa del Artista, era la primera vez que se daba en la Casa del Artista. Y yo decía que ese era el mejor escenario, el mejor de todos, mejor que el aula magna de la ciudad universitaria de aquí, de Caracas, el mejor escenario para dar un Premio Nacional de Cultura, porque era el espacio de la creación, era el lugar de la creación. Entonces, documentar la creación, a las personas que han sido creadores y que siguen siendo creadores en los distintos campos de la creación cultural, me parece un proyecto fundamental. Yo decía hace poco, despidiéndome, que la gente que vive en Venezuela tiene que conocer a su país, y lo tienen que conocer. Cuando yo digo lo tienen que conocer, no es conocer la historia como una cosa abstracta, no es conocer la vida social como una cosa abstracta, como que está fuera de ti, sino como eso, como la creación que hacemos todos y todas, los que nos han destacado con premios y los que no han destacado con premios, porque todos y todas somos creadores. De manera que yo felicito a la Casa del Artista por la recuperación de la memoria de la creación de los individuos, mujeres y hombres, que hacen la creación cultural de este país.